Ya, ahí está, va. Entonces, vamos a hacer nada más un pequeño resumen, ¿sale? Y voy a aprovechar para, ¿se acuerdan que la otra clase hice lo de, y bueno, aquí hacen álgebra y le sale? Bueno, pues a ver, ahorita en el repaso lo voy a hacer yo rapidísimo, ¿sale? Para que vean todos los pasos y ya no haya duda, ¿no? Entonces, acuérdense que para checar las derivadas teníamos que observar cómo cambiaba la función, los valores de la función, si hacíamos un pequeño cambio en los valores de entrada, ¿no? En este caso, los valores de entrada serían los lados, ¿no? En nuestras figuras geométricas, y pues nada más tenemos que ver qué tanto cambia el área, ¿no? O cosas así. Entonces, en la que vimos en la otra clase, que hubo lo de la duda esa, fue de la derivada, ¿no? De 1/x. Y entonces acuérdense que esta, la visualización, era que teníamos aquí, ¿no? Esta es la curva de 1/x. Y entonces íbamos a trazar aquí un rectángulo que iba a tener de área 1, ¿no? Este lado de aquí va a ser x y este lado la altura es 1/x, ¿no? Acuérdense, es 1/x porque como yo meta x a la función, ¿sale? Porque acuérdense que nuestra función es 1/x, pues si yo meto x me da 1/x, ¿no? Entonces, si yo aquí, este es el punto x, la altura, pues es 1/x, ¿ya vieron? Por eso la base es x y la altura es 1/x. ¿Sí se ve bien el color del plumón? Bueno, la pregunto porque si no, pues lo cambio. O sea, ¿y sí se ve bien? Sí, sí se ve bien. Sale, entonces acuérdense, entonces vamos nada más como a mover este rectángulo acá, ¿no? Entonces lado x y altura 1/x, ¿no? Y entonces yo decía, ok, voy a hacerle un pequeño desplazamiento, ¿no? Al lado y a ver qué tanto cambia. Y acuérdense que aquí lo que pasaba era que se va a apachurrar, ¿no? Entonces, proporcional con la altura, ¿sale? El área de este rectángulo, al fin de cuentas, tiene que seguir siendo 1. Entonces, tanto se disminuye en altura como se expandió la base. Entonces, aquí hay un pequeño cambio, ¿no? En x. Y de la altura hay un pequeño cambio en 1/x, ¿sale? Acuérdense, la D era pequeño cambio. Y entonces, bueno, ahorita ya tal vez voy a ir un poco rápido. Nada más voy a hacer como aquí el álgebra, ¿sale? Entonces, acuérdense, aquí la cosa es, como yo sé que antes el área de este rectángulo era 1 y el área después del cambio sigue siendo 1, pues tanto lo que le añadí de área como lo que le quité, pero acuérdense, esta parte de aquí se le agrega y esta parte de aquí se le quita, ¿no? Esta se quitó y esta se agregó. Entonces, si sigue siendo 1 al final de cuentas, lo que le añadí y lo que le quité, pues tiene que valer lo mismo, ¿no? Entonces eso vamos a escribirlo, ¿no? Entonces voy a escribir primero el área de este, el que le añado, ¿no? Entonces el área que le añado es de x, ¿no? La base y por la altura, y la altura es 1/x menos el pequeño cambio en 1/x. Y sé que esto tiene que ser igual a lo que le quité, ¿no? Entonces, pues eso lo voy a anotar, y eso me da la base, bueno, la altura es un pequeño cambio en 1/x, y la base es x, ¿no? Entonces esto por x, sale. Y entonces, si yo esto lo paso para acá restando, fíjense, bueno, voy a hacer la multiplicación, entonces dx por 1/x, ¿no? Menos dx por un pequeño cambio en 1/x, menos, ¿no? Esto lo voy a pasar para acá restando, un pequeño cambio en 1/x por x, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora fíjense de esto, ¿no? Acuérdense, a lo que finalmente queremos llegar para la derivada es la fracción de un pequeño cambio en 1/x sobre un pequeño cambio en x. Esto es la derivada, ¿sale? Eso es la derivada. Entonces, podemos de alguna manera dejar solo el pequeño cambio en 1/x. Y entonces aquí voy a factorizarlo de los que lo tengan. Entonces, fíjense, lo va a tener este y este, ¿no? Entonces voy a factorizarlo. Entonces me queda un pequeño cambio en 1/x por menos dx, ¿no? Por menos x, ¿no? Aquí esto si se les quedan sus signos negativos, ¿no? Y eso más, y este cachito que aquí me quedó, que es dx por 1/x es igual a 0, ¿sale? Ahora, este lo voy a pasar para allá restando, ¿sale? Entonces me va a quedar, esto de aquí lo copio igual, y de este lado me queda menos dx por 1/x. Ahora fíjense, esta parte de aquí, que es la que le estorba mi pequeño cambio de 1/x, lo voy a pasar dividiendo, ¿no? Y van a ver, esto lo voy a escribir de este lado, ¿sale? Entonces me va a quedar pequeño cambio de 1/x es igual a menos dx por 1/x entre, y pues el paréntesis, ¿no? Menos dx por menos x, ¿sale? Entonces, ¿ninguna duda hasta ahí, Diego, por ejemplo? ¿Ninguna duda hasta ahí de cómo vamos? No, todo claro.
Va, entonces fíjense, ahora de aquí, acuérdense, nosotros queremos pasar un dx dividiendo. Entonces fíjense, yo aquí podría factorizar un dx, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a factorizar. Bueno, para empezar puedo cancelar los menos del dx, ¿no? Entonces esto me puede quedar como d de 1 sobre x es igual a dx por 1 sobre x entre dx por menos x, ¿sale? Y entonces de aquí lo que voy a hacer es que este dx de acá, al factorizarlo, ¿sale? Lo voy a poder pasar dividiendo, ¿sale? Entonces, a ver, voy a borrar esta parte de acá para tener espacio. Y si quieren voy a dejar esta aquí porque este era como el paso inicial, ¿no? Y entonces, de aquí voy a factorizar el dx. Entonces me va a quedar algo así. Entonces me va a quedar esto es igual a dx, ¿no? Y aquí, si alternamos, si se dan cuenta aquí, hay una fracción sobre un número, ¿no? Entonces a este x le puedo poner aquí un divisor 1, ¿no? Que eso es en verdad lo que hago. O sea, para hacer este paso, voy a ponerle a todo esto un 1 abajo, y aquí este también tiene un 1 abajo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es simplificar esta fracción. Si se dan cuenta, esta multiplicación, pues me queda como dx sobre x, ¿no? Y acá abajo me queda como dx por menos x, perdón, por menos x entre 1, ¿no? Si hago esto, ¿no? La multiplicación si la expreso, y esto igual, si expreso la multiplicación me daría esto. Y entonces aquí yo ya puedo aplicar la ley del sándwich, ¿no? Que entonces esto me daría dx arriba, y abajo me daría el dx por menos x, ¿no? Por x, ¿sale? Entonces, ahora, ¿sale? De aquí, yo puedo hacer esta operación, y entonces me va a quedar d sobre 1 sobre x es igual a dx, ¿sale? Y aquí ya voy a sacar este dx, ¿sale? Porque es más fácil. Este dx de arriba lo voy a sacar, ¿sale? Si se dan cuenta de x por 1, pues es el dx, ¿no? De arriba. Y aquí abajo, chequen, se me va a quedar dx por x menos x al cuadrado, ¿sale? Ahora fíjense, tengo un dx multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿sale? Entonces de aquí vamos a pasar, este dx pasa dividiendo, entonces ya me quedó el dx sobre, el pequeño cambio en 1 sobre x sobre el pequeño cambio en x, que eso es justo lo que queremos, y de este lado me queda 1 dx por x menos x al cuadrado. Pero fíjense, este dx por x, este dx sí va a ser muy, muy, muy pequeño, entonces podemos omitirlo, ¿sale? Esta cantidad no va a afectar, y ya llegamos a nuestro resultado. 1, ¿sale? Sobre menos x al cuadrado. Y esta es la respuesta, ¿sale? Entonces, ¿hubo dudas esta vez, Pablo? ¿De cómo se llegó? No, no vi nada. Ahí quédate, es que A ver, te movías. Es que me pasó lo mismo. Se veía mal la cámara. sí, a mí Entonces, Ahí también. déjalo tantito, déjame le tomo screenshot. Ahí ya no te muevas. Listo, ya voy a Porque, mandar el screenshot al chat. No sé, es que como que perdías cuadros cada vez que te movías. Y luego si te movías mucho, o sea, que movías el plumón de un lado para el otro, como que se dejaba de ver. híjole, es que eso no sé por qué pase de la calidad chapa. A ver si luego lo solucionamos de alguna manera. Pero, a ver, básicamente lo que pasó es de que empezábamos con este paso, ¿no? El que aquí está, que es nada más que las áreas deben de ser iguales, la que gané y la que perdí, ¿no? Porque el área se conserva, ¿no? El valor es 1 en los dos casos. Entonces el área que gané, pues debe ser idéntica a la que perdí. Si escribimos estas cosas, ya lo único que tenemos que hacer es desarrollar las multiplicaciones, ¿sale? E intentar despejar para el pequeño cambio en 1 sobre x. Ese lo queremos dejar solito de un lado. Y entonces al final nos va a quedar una división, ¿sale? De fracciones. Si se dan cuenta aquí arriba era menos dx por 1 sobre x. Entonces esa lo vamos a poner, vamos a hacerlo, entonces te da dx sobre x, ¿no? Y la parte de abajo es lo mismo, también vamos a hacer la multiplicación, ¿sale? Para llegar a esta división de aquí, ¿sale? Para hacer como la ley del sándwich, división de fracciones. Y pues si la hacen, acuérdense, estos dos de arriba, el de arriba por el de hasta abajo se queda arriba, y los dos de en medio se van abajo.
Entonces, si hacemos esta operación, que esta es la que la otra vez no expliqué, que les dije, y hacen álgebra y les sale esto, bueno, esta fue la operación que omití, la división de fracciones. Si hacen esta división de fracciones, ya les va a dar casi el resultado. Ya solo van a tener que sacar este dx de arriba multiplicando, porque es exactamente lo mismo. Dx por 1, pues es dx, ¿no? Entonces puedo poner dx por 1. Y este dx multiplicando lo pueden pasar dividiendo. Es que si no se ve bien, no sé si sí estén siguiéndome, si nada más lo digo. Pero el chiste es que si hacen eso, ya te va a dar. Si no, luego les mando foto de mis apuntes, ¿sale? Y lo mando al grupo de las clases y ahí lo ven, ¿sale? Pero nada más ahorita para que se queden con la idea. Entonces, medio sí quedó claro, Adri, más o menos, ¿qué onda? Ay. Sí, Manuel, gracias. Yo creo que con la foto ¿Sí? ya mejor. Sí, muchas gracias. Ok, entonces al rato si no les mando una foto, ¿sale? Del proceso. Se los escribo en limpio porque en mis notas tampoco está muy limpio que digamos. Entonces, va. Entonces, este fue el de la clase pasada, ¿no? Y vimos también el de la suma, ¿sale? Que acuérdense que la derivada de sumas, ¿sale? Era la derivada de las partes individuales, ¿no? ¿Y eso por qué era? Porque acuérdense que la derivada se fija solamente en los cambios, ¿no? Por ejemplo, si yo quería sumar estas dos, ¿no? Y al final me da una cosa así, a la derivada solo le interesa qué tanto cambian. Entonces, si yo sumo los cambios de las dos, me va a dar el cambio de la sumada, ¿no? No sé si se acuerdan, si te acuerdas, Dieguito, de eso. Sí, me ¿Sí? acuerdo. ¿Y no tienes ninguna duda de eso, Diego? Me parece que no. Sale. Y entonces, esta fue una que vimos en la anterior clase, ¿no? La derivada de la multiplicación, que acuérdense que lo vimos checándole de un rectángulo que tuviera x al cuadrado de este lado el seno de x. Entonces veíamos qué tanto cambiaba si yo le agregaba aquí un pequeño cambio, ¿no? Un pequeño cambio en seno de x y que en su altura, ¿no? Es un pequeño cambio de x al cuadrado. Y acuérdense que es exactamente lo mismo. Me va a salir este rectangulito, si yo lo muevo, me va a salir esta partecita de aquí, ¿no? Y entonces era lo mismo, nada más teníamos que averiguar cuánto valían estas áreas. Y bueno, eso ya lo vimos en la otra clase, entonces ahorita ya me lo voy a saltar. Pero acuérdense que esto nos daba que la derivada de la multiplicación, ¿no? La derivada de f por g, ¿no? Era la derivada de f, ¿sale? La derivada de f por g más la derivada de g por f. O sea, la derivada de una por la normal de la otra, más la derivada de la otra por la normal de la, ¿no? Entonces esta es la fórmula de la multiplicación ¿cómo se llama? De la multiplicación, ¿sale? Para las derivadas. Y entonces ahora el que vamos a ver, nos faltan ver dos, que es la regla de la cadena y la regla de la división, ¿sale? Entonces primero vamos a ver la regla de la cadena, porque para la división pues se ocupan un poquito más cosas. Entonces primero, regla de la cadena, ¿sale? Entonces, para la regla de la cadena, de lo que intenta ver es cuál es la derivada cuando nosotros hacemos, ¿vale? Acuérdense que componer funciones simplemente es que, por ejemplo, si f es igual a x al cuadrado y g es igual yo que sé, a x más 3, si yo compongo f de g, lo único que tengo que hacer es poner el valor de g como si fuera x. Entonces, f compuesto de g es igual y entonces aquí voy a poner g de x al cuadrado, ¿no? Que eso es lo mismo que x más 3 al cuadrado, ¿sale? Entonces, esto es la composición de funciones. Entonces, ¿sí te acuerdas tú de esto, Adri? ¿O hay alguna duda de esto? Sí, me acuerdo, Manuel, gracias. ¿Tú también te acuerdas, Pablo? Sí, más o menos. Va, entonces, fíjense, para visualizarlo, tienen que como que tener la idea en mente que cuando yo hago una composición de funciones es como si tuviéramos problemas de la vista y te pusieran como un filtro, ¿no? O te pusieran un aumento, una capa de aumento. Entonces, la composición de funciones, si lo pensamos así, es que yo tengo aquí como un lente, ¿no? Tengo un lente.
Y este lente tiene aumento 1, ¿no? Y la composición de funciones simplemente es que ahora yo le voy a poner otro lente, ¿sale? Por detrás, y este va a tener un aumento de 2, ¿sale? Entonces, si yo estoy viendo, ¿sale? Si yo intento ver a través de ellos, si se dan cuenta, voy a pasar por los dos aumentos, ¿sale? Entonces, me va a afectar el aumento de la primera placa, y al aumento de la primera placa le afecta el de la segunda placa, ¿sale? Esta va primero, esta va en primer lugar, y esta va en segundo lugar, ¿sale? Primero me afecta la del aumento 1, y luego a ese aumento, que ya de por sí me hizo el primer lente, me va a hacer un aumento el segundo lente, ¿sale? Entonces, no sé, Diego, ¿esto sí queda claro? Porque esta es la idea que vamos a ocupar ahorita. Sí, todo claro. ¿Sí? Va. Entonces, ahora sí, vamos a ver la idea, ¿sale? Entonces, acuérdense, estamos viendo composición de funciones. De eso se trata la regla de la cadena. Entonces, fíjense, vamos a ver, ¿sale? ¿Qué pasa? Mira, fíjense, este es el ejemplo. Vamos a tener aquí una recta numérica, ¿no? Y esta va a ser X, ¿sale? Este va a ser mi valor, ¿sale? Que va a entrar al inicio. Ahora, esta segunda capa es como mi filtro 1, ¿sale? Filtro 1. Esta pueden pensar como mi visión. Esta es como mi vista normal sin lentes. Esta sería mi vista cuando yo me pongo el primer lente. Y esta vista, obviamente este lente es distinto, ¿no? A la vista normal. Y esta vista lo que me va a dar es un aumento de x al cuadrado, ¿sale? Esta me va a dar un aumento de x al cuadrado, ¿sale? Si yo aquí estaba viendo 2, con el aumento ya veo 4, ¿sale? Eso es lo único que significa. Ahora voy a ver 4 en lugar de 2. Ahora, fíjense, yo voy a tener además otro filtro, ¿sale? Que obviamente es distinto a los otros dos. ¿Sale? Seno y ya aquí de x cuadrado, ¿no? Porque este ya se le está aplicando y este se le está aplicando esta acá, ¿sale? Si se dan cuenta aquí, de x pasamos a x al cuadrado. Y ahora si yo al de x al cuadrado le quiero aplicar otro filtro, le quiero aplicar el filtro seno, pues me va a salir seno de x al cuadrado. ¿Tiene sentido esto, Adri? Este es mi filtro 2. Sí, Manuel, gracias. Dale. Entonces, acuérdense, estamos pensándolos como filtros. Entonces, lo que queremos ver aquí es, ok, porque miren, fíjense, si yo estoy viendo 2, ¿sale? Si yo en este filtro veo 2, así en mi vista normal, con el primer filtro, x al cuadrado, ahora veo 4. Y ahora el seno de 4, bueno, bueno, eso me va a dar un número, ¿no? Pero supongamos que me da, punto 3, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, así es como le estaría afectando el filtro a un número en particular. Pero acuérdense que la derivada se fija en cuando yo hago un pequeño cambio, ¿sale? Entonces a la derivada no le interesa en 2, le interesa cuando hago un cambio de 2 a algo, ¿sale? Es un cambio, tengo que hacer un cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto va a cambiar el resultado de lo que voy a ver después de aplicarle el segundo filtro? Si yo aquí me muevo en la X, un pequeño dx, ¿sale? Aquí yo estaba en 2 y ahora me voy a mover a 2.1. ¿Qué tanto me cambia el resultado final? Si lo quieren ver con cifras sólidas, esa podría ser como la manera de verlo. Yo estaba en 2, ¿no? Yo veía en 2. Ahora, si me muevo a 2.1, ¿qué tanto cambia aquí y qué tanto cambia aquí, ¿no? Entonces ahora sería hacer 2.1 al cuadrado y luego el seno, ¿no? Y compararlo. Entonces, bueno, si alguien quiere sacarlo en la calculadora, pero si no, pues, ¿se entiende, Pablo? Por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer como para ver ese cambio? Sí, Sale, pero acuérdense, con la derivada no tenemos que checar cambios concretos, porque 2.1 me puedo acercar muchísimo más a 2, entonces por eso voy a decir que le voy a hacer un pequeño cambio, ¿sale? Un pequeño cambio, ¿sale? Entonces, si yo hago un pequeño cambio en x, aquí en la x al cuadrado se me va a hacer un pequeño cambio en x al cuadrado. Tiene mucha lógica, ¿no? Suena muy evidente. ¿Y qué pasa aquí? Pues que aquí se va a generar un pequeño cambio en seno de x al cuadrado. Pues obviamente, ¿no? Pues si yo me moví tantito aquí, pues se mueve tantito acá. Y se mueve obviamente tantito acá. Tiene mucho sentido. ¿Sí, Diego? ¿Para ti tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido, muy bien. Entonces, fíjense, porque aquí viene el truco, ¿sale? Esta es la parte del truco. Ok, ahorita nosotros estamos viendo la visión filtro 1 y filtro 2. Híjole, pero fíjense, del filtro 1 al filtro 2,
como que no me queda muy claro qué está pasando, porque el filtro 2 era filtro de otra cosa. No, nada más vamos a fijarnos en estos dos filtros, ¿no? Entonces estos dos filtros los vamos a ver, ¿sale? Entonces aquí voy a tener ahora, ¿sale? Este es el de x al cuadrado, pero le voy a poner otro nombre. Yo les puedo cambiar nombres si a mí se me antoja. Entonces, miren, lo parto igual, ¿no? Y ahora en lugar de x al cuadrado, yo voy a decir que esto es h, ¿sale? Aquí yo estaba viendo h al principio. Y cuando yo le aplico mi filtro 2, que era lo del seno, ¿sale? Fíjense que ahora aquí va a ser seno de h, ¿sale? Entonces, fíjense qué pasa cuando yo hago los cambios. Si yo aquí me moví un pequeño h, ¿sale? Yo ahí me moví un poquito en h, pues obviamente aquí me muevo un poquito en seno de h, ¿no? Tiene sentido, es la misma lógica que usamos aquí, ¿no? Si me moví tantito en el principio, en lo que inicié de visión, cuando le aplico el filtro, pues ahí también me moví un poco, ¿no? Del resultado final. Entonces, a ver, ¿dónde escribo? Ya no tengo espacio. A ver, lo voy a escribir acá, ¿sale? Entonces, fíjense, tenemos esto, ¿va? Entonces, un pequeño cambio en seno de h, ¿sale? ¿Eso a qué es igual? Acuérdense, nosotros ya habíamos visto a qué era igual la derivada del seno, ¿no? Entonces, Adri, ¿a qué era igual la derivada del seno? Al coseno, creo, ¿no? Al coseno, muy bien. Entonces, fíjense, nada más aquí para que no se me hagan bolas con este paso, acuérdense, la derivada del seno, ¿sale? Aquí es seno de x, ¿sale? Acuérdense que se escribe así, el pequeño cambio de salida entre el pequeño cambio de entrada, igual al coseno de x. Si yo despejo, porque aquí nada más tenemos el pequeño cambio en seno, ¿sale? Pero no el pequeño cambio en seno sobre el pequeño cambio en x. Entonces solamente despejo. Si aquí estaba de x dividiendo, lo paso multiplicando. Y listo. Ahora sí tengo algo muy parecido aquí. Entonces aquí voy a poner que esto es igual al coseno de h, ¿sale? Por aquí no tenemos x, tenemos h, por el pequeño cambio en h, ¿sale? Entonces, ¿ninguna duda hasta ahí, Pablo? No, Manuel. Va, entonces fíjense, fíjense, por aquí viene como la magia. Entonces, ya tenemos esto, ¿sale? Pero acuérdense, h fue nuestro nombre abreviado para x al cuadrado. Ah, pues, miren, aquí lo voy a escribir nada más para que se acuerden. H era nuestro x al cuadrado. Ah, pues ahora donde tengo h's, voy a poner x al cuadrado. ¿Ok? 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 Entonces, miren, seno de x al cuadrado es igual a coseno, aquí la h es x al cuadrado, por el pequeño cambio en x al cuadrado. Ok, coseno de x al cuadrado, eso no hay ningún problema, pero aquí dice pequeño cambio en x al cuadrado. Diego, ¿cuál era la derivada de x al cuadrado? O Pablo, ¿por qué levantaste la mano? Levanté la mano para ver si 2x. podías. No, levanté la mano para ver si podías levantar tantito tu compu para que se vea la parte de hasta arriba. Un ¿Ahí? poquito más. Es que no se alcanza a ver la primera línea. ¿Ahí? Ahí está, sí, sí. ¿Sí? Va, entonces, Dieguito, ¿cuál era la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x, ¿no? Y vamos a hacer lo mismito que hicimos antes, ¿no? Acuérdense, la derivada, el pequeño cambio de x al cuadrado sobre el pequeño cambio en x, esto es la derivada. Y esto era 2x. Lo mismo, vamos a despejar porque aquí tenemos el pequeño cambio en x al cuadrado, no el pequeño cambio en x al cuadrado sobre el pequeño cambio en x. Entonces despejamos y el pequeño cambio en x al cuadrado es 2x por el pequeño cambio en x, ¿sale? Simplemente es un despeje. Y ahora vamos a poner eso ahí. Entonces fíjense. ¿Sale? Entonces, vamos a sustituir, ¿no? Eso que ya sabemos. Entonces, aquí es seno de x al cuadrado es igual al coseno de x al cuadrado por, y esto dijimos que era 2x por el pequeño cambio en x. Fíjense, nosotros lo que queríamos sacar era la derivada cuando yo componía seno de la función seno, ¿sale? Con x al cuadrado, ¿no? Eso era lo que nosotros queríamos sacar, la derivada de esta composición de funciones. Y fíjense, acuérdense, para la derivada necesito el pequeño cambio de la función entre el pequeño cambio en x. Aquí tengo un pequeño cambio en x, pues voy a pasarlo dividiendo. Y me va a quedar el pequeño cambio en seno de x al cuadrado sobre dx, esto ya es la derivada, es igual, ¿sale? Esta la voy a borrar, nada más para que no confunda.
es igual al coseno de x al cuadrado por 2x. Y esta es la respuesta. Esta es la derivada de esta función. Y si se dan cuenta, solo lo tuvimos que ver como lentes. Ok. A ver, bueno, para empezar, ¿hay alguna duda hasta aquí? Adri, ¿hay alguna duda de cómo se llegó a este resultado? No, todo bien, gracias. Dieguito, ¿hay alguna duda de cómo se llegó a este resultado? ¿O de la lógica o de algo? No, igual todo bien. Pablo, ¿también todo bien? Gracias. Sí, gracias, Manuel. Va, entonces voy a borrar esta parte, ¿sale? Entonces, fíjense. Lo que nos terminamos dando cuenta, este resultado, ¿qué me indica? Pues fíjense, coseno es la derivada de seno, ¿no? Entonces, el primer resultado es la derivada de seno, y adentro, ¿qué tiene? La función normal. Aquí tiene g, ¿sale? Fíjense, si esta fuera f y esta fuera g, ¿no? Entonces sería la derivada de f, porque la derivada del seno es coseno, adentro va a tener a g por la derivada de g, ¿ya vieron? Porque 2x es la derivada de x al cuadrado. Y esta de aquí, es la fórmula de la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. Y si se dan cuenta, ¿por qué se llama de la cadena? Porque como que se van jalando. Es como, le pudieron haber puesto la regla de los filtros. Yo creo que eso hubiera sido más acertado. Pero decidieron regla de la cadena. Pero es por esta idea de que como que tengo un filtro y luego le meto otro y luego otro, como una cadena que se va armando como entre sus partes. Y si jalas unas, jalaste todas, ¿no? Es como esa la lógica. Y esta es la regla que al final se tienen que acordar. Para la regla de la cadena siempre es la derivada de la primera, ¿sale? Y adentro pones la segunda, así normal, g, por la derivada de la segunda. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda hasta aquí, Dieguito? Dieguito. O bueno, Adri. Todo bien, Manuel, gracias. Ah, ¿para ti también está todo bien, Pablo? Para mí también está bien. Está padre, ¿no? Esto de verlo como filtros, está bastante ilustrativo. Y bueno, ahora nada más voy a ponerles, ¿sale? Un ejemplo, nada más como para que quede claro y que no sea el mismo que, pues, con el que usamos, ¿no? Para llegar aquí. Entonces, miren, por ejemplo, si yo pusiera, supongamos que mi función, ¿sale? Es igual a x más 3, bueno, x al cuadrado más 3 al cubo, ¿sale? Fíjense, aquí adentro, esto de aquí, yo lo podría ver como una función solita. Yo aquí podría decir que g de x es igual a x al cuadrado más 3. Y entonces, ya es una función compuesta, si se dan cuenta. F de x ya nada más sería x al cubo. Y como yo aquí le meto g, pues me va a dar el x al cuadrado más 3 al cubo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Adri? Sí, vi. ¿Estás de acuerdo, Dieguito? Bueno, no sé si Dieguito se murió o qué onda. ¿Ya Que me no oigo? contesta. Sí, sí, ya te oyes. Ah, Entonces, ¿todo bien hasta aquí, Dieguito? Sí, Dieguito. No, ya se volvió a morir. Pero bueno, siempre lo que esté adentro, sale de un exponente, lo podemos tomar como que es una función independiente. Entonces, aquí es como vamos a ocupar la regla de la cadena. Entonces, nada más aquí de este lado voy a poner que g de x, pues es lo de adentro, ¿no? X al cuadrado más 3. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de f, entonces digo, ok, pues aquí voy a poner, ¿no? La derivada de esta función de aquí arriba, pues el 3, ¿no? Dijimos que el 3 bajaba. Entonces, 3 baja, adentro dejamos la misma función, adentro dejamos a g intacta, y aquí, ¿qué pasaba? Pues ya era un 2, ¿no? Esa es la ley que habíamos visto de los exponentes, ¿no? De derivadas de exponentes. Esto por la regla de la cadena. Acuérdense que la regla de la cadena es la derivada de f, ¿no? Aquí adentro se queda g, por la derivada de g. Entonces, ¿cuál es la derivada de g? Pues ahora sí vamos a hacer la derivada de lo que está adentro. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3 es nada. ¿Sale? Es 1. Digo, es 0, perdón, es 0. Entonces aquí hay un más 0, ¿sale? Pero pues ese más 0, pues ya se va. Y este es el resultado que nos queda. Esta es la derivada de esta función. Entonces, ¿alguna duda, Adri, de cómo salió? No, todo bien, gracias. ¿Tú, Pablo, alguna duda? No, Manuel, gracias. ¿Sale? Si se dan cuenta estas cosas, o sea, la regla de la cadena se cumple hasta en los más sencillos. Por ejemplo, fíjense,
En la de x al cuadrado. Tengo un exponente. Lo que está dentro del exponente es la x solita. Entonces yo puedo decir aquí que mi g de x es x, ¿sale? Y la función g, pues nada más es elevar al cuadrado. Entonces miren, si yo aquí aplico la regla de la cadena, ¿sale? Entonces la derivada de g, pues voy a bajar el exponente, ¿no? 2, voy a dejar adentro, ¿no? Lo que de por sí está, y aquí es exponente 1, que el exponente 1 lo puedo borrar, es como, o sea, ya viene implícito, por la derivada de g, pero la derivada de x es 1, lo cual me da 2x. ¿Ya vieron? La regla del exponente, de la que habíamos de x al cuadrado, sale también de la cadena. ¿Ya vieron? Es otra manera de verlo. La cadena se aplica como a todos, ¿sale? Entonces, no sé, ¿hay alguna duda de esto? A ver, Dieguito, tú que ahorita volviste a entrar, ¿hay alguna duda de esto que está aquí en el pizarrón? No, no hay dudas. No sé si yo me oigo de nuevo, pero no hay Sí, dudas. sí, ya te oyes. Va, y esto de la cadena se puede complicar porque pues puedes tener cosas adentro de cosas, adentro de cosas, y no, hombre, no, pues te tardas un montón haciendo la derivada, ¿no? Porque tienes primero que diferenciar lo de hasta afuera, dejas lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro al mismo tiempo puede ser una compuesta, y así, o sea, se te puede hacer muy larga, ¿sale? Entonces, sale. Vamos a ver la de la división, ¿sale? Rápido. Y ya si da tiempo vemos algún ejemplo como de ejercicios que tengan como de todas. Entonces, fíjense, para esto vamos a aplicar una cosa primero. Para la división, miren, chéquense. Para hallar la derivada de una división, tenemos que hallar la de f entre g, ¿no? Donde f y g son dos funciones. Pero fíjense, esto yo lo puedo escribir también como f por 1 sobre g. ¿Sí o no? ¿Ya vieron? F por 1, pues f sobre g. Ok, nosotros ya sabemos hacer la derivada de multiplicaciones, ¿sí o no? Entonces, fíjense, si yo hago la derivada de esto, entonces la derivada de f por 1 sobre g, ¿sale? Acuérdense que solo se le pone la comillita ahí para hacer derivada. Entonces era la derivada, ¿sale? De la primera por la otra solita, más la derivada de la segunda, ¿sale? Por la otra solita. Entonces, esta sería la derivada. Entonces decimos, esto no hay ningún problema, ¿no? Esto yo lo puedo escribir como la derivada de f sobre g, ¿no? Pues, no hay ningún problema, pero, híjole, aquí es donde está el problema. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre g? Eso no sabemos todavía cuánto vale. Entonces, acuérdense, porque ahorita es como, hagan un stop en su mente. Esto es lo que queremos resolver. Hagan un stop porque vamos a resolver primero esto. Entonces aquí lo voy a anotar. Queremos descubrir cuánto es la derivada de 1 sobre g. ¿Sale? Entonces voy a borrar esto, luego lo vuelvo a escribir. Y vamos a sacar cuánto es esta derivada primero. Entonces, vamos a sacarla con la regla de la multiplicación también. Bueno, se puede sacar con la de la multiplicación o con la de la cadena. Les voy a enseñar la de la multiplicación. Lo sacamos y ya si da tiempo les enseño la de la cadena. Entonces, fíjense, vamos a darnos cuenta de algo. Si yo aquí tuviera g de x, acuérdense que esto en verdad es g de x, solo que era para abreviar. Entonces, si yo tengo g de x por 1 sobre g de x, ¿sale? Esto es igual a 1, ¿sí o no? Porque g entre g es 1, ¿sí o no, Adri? Sí, Manuel. Entonces, si yo tomo la derivada de esto, fíjense lo que me va a salir. Acuérdense que esto de aquí es 1. Entonces, en verdad estoy sacando la derivada de 1, que es igual a 0, ¿sale? Entonces, eso tómenlo en cuenta. Pero fíjense, vamos a aplicar primero la regla de la multiplicación. Entonces, me dice que es primero la derivada, ¿no? De este por la otra normal, ¿no? Más la derivada de la otra. Fíjense, aquí ya me salió la que queremos sacar. Otra vez salió esta mentada 1 sobre g, la derivada de eso, ¿no? Entonces esto por la otra normal. Entonces esto me queda así. Entonces, Dieguito, ¿ninguna duda de cómo se llegó a esto? No, no hay dudas. Sale. Entonces, fíjense, ahora sí voy a ocupar el tomar este dato. La derivada de 1 es 0, ¿sale? Entonces aquí tengo 0, es igual, y pues a este rollo, ¿no? La derivada de g por 1 sobre g más la derivada de 1 sobre g por g. Ok. Ahora fíjense, voy a despejar esto, ¿sale? Entonces, si yo esto lo paso despejando, este lo quiero dejar solito. Entonces, podemos hacer esto, ¿no? Podemos pasar esto, esta parte de aquí, del otro lado restando, ¿no? Entonces me quedaría menos la derivada de g entre g, ¿sale? ¿Sí o no? Lo paso aquí restando, es igual a 1, la derivada de 1 sobre g
por g, ¿no? Sé que mis g's están medio raras, pero deal with it. Entonces, aquí ya tenemos esto, y esta g multiplicando pasa dividiendo. Entonces, fíjense, la derivada de 1 sobre g va a ser igual a menos la derivada de g sobre g al cuadrado. Entonces, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no, Pablo? Sí, Manuel. ¿Sí o no, Dieguito? Sí. ¿Sí o no, Adri? Sí. Va, entonces este ya es el resultado. La derivada de el inverso de una función, o sea, 1 sobre una función, es menos la derivada de esa función sobre esa función al cuadrado. Entonces esto lo voy a anotar aquí, ¿sale? Ese es como nuestro dato previo. Nosotros ya sabemos, ya calculamos que esto es menos la derivada de g sobre g al cuadrado, ¿no? Entonces voy a borrar esto y vamos a regresar al problema original, donde nos pedían tener este dato. Y fíjense, ya va a salir solito bien fácil. Porque acuérdense, nosotros lo que queremos sacar es la derivada de esta división, ¿no? Pero esto lo podemos también escribir como... Ay, perdón, lo escribí muy pequeñita. Como f por 1 sobre g, ¿no? La derivada de esto. ¿Y esto qué va a ser? Pues la derivada de esto es la derivada de la primera por la normal de la segunda más la derivada de la segunda, ¿no? Por la normal de la primera. Entonces, fíjense, aquí yo ya voy a hacer las multiplicaciones, ¿no? Entonces, la derivada de esto es igual a, pues, la derivada de f sobre g. Nosotros ya calculamos esta de aquí. Entonces voy a escribirla. Menos la derivada de g entre g al cuadrado por f. ¿Sale? Y fíjense, aquí tengo una suma de fracciones, ¿no? Acuérdense, este por f lo puedo trepar. Entonces esto puede quedarme aquí como por f, ¿no? Tengo una suma de fracciones, pues hay que hacerlas del mismo denominador, ¿no? Aquí tengo g y aquí g al cuadrado. Pues si esta la multiplico por g, ya las voy a poder sumar, ¿no? Entonces me va a quedar la derivada de f por g sobre g al cuadrado más menos g al cuadrado por f entre g al cuadrado. Y esto, ¿no? Si lo simplifico, pues ya me va a quedar la derivada de la primera por la normal de la segunda menos la... Ay, perdón, aquí puse el cuadrado. Menos la derivada de la segunda por la normal de la primera entre g al cuadrado. Y esta de aquí es la regla de la división. ¿Sale? Eso hasta allá. Espero que sí se vea. ¿Sí se alcanza a ver? O bueno, ¿hay dudas? Dieguito, ¿hay dudas? No, está muy loco, pero no, no hay dudas. Va, entonces todo claro. ¿Todos los pasos sí te quedaron claros? Sí, Está va. claro, Ah, gracias. Adri, ¿para ti? ¿Para ti, Adri, también está todo claro? Sí, Manuel, gracias. ¿Va para ti, Pablo? Sí, esta estuvo buena. Sí, este está muy padre porque te libras con este truco de separarlos y sacando, ya solo tienes que sacar este cachito, la derivada de 1 sobre g. Y sacar esa en verdad no estuvo difícil. Entonces, sacando este truco está muy, muy fácil. Esta es la demostración formal, por cierto. Esta sí es la demostración buena. No como las otras que se las he enseñado por intuición. Esta no es intuición, esta es la buena. Esta sí es la que vale en matemáticas. Entonces, pues ya llegamos a esa fórmula y listo. Entonces, vamos a hacer nada más rápido, porque ya tampoco hay como mucho tiempo. Entonces, como una recopilación de todos los resultados que tenemos, ¿no? Y vamos, no sé, ¿quieren que les enseñe otra manera de sacar esto o les gustó la de la multiplicación? Se puede sacar con la regla de la cadena, pero está un poco más, ingenioso. No sé si la quieran ver. A ver, ¿la quieres ver tú, Pablo? Sí, o sea, yo no tengo problema, nada más con que se vea bien. Esta sí la pude ver bien, pero la anterior como que no tanto. Entonces, pues no sé, ojalá y no se buguee. Bueno, a ver, si quieren la intento escribir y ya, si no se ve, pues bueno, ¿no? ¿Tú, Adri, la quieres ver? ¿Está bien? ¿Adri? ¿Sí? Va, mira, entonces, acuérdense, estamos intentando sacar esto mismo, ¿no? La derivada de 1 sobre g. Entonces, chéquense. Voy a ponerles nombres, ¿no? Mi función h, ¿sale? Va a ser idéntica a mi 1 sobre g, ¿no? Nada más es ponerle un nombre. A este 1 sobre g le voy a llamar h, ¿sale? No hay ningún problema en eso. Ahora, fíjense, voy a poner otro nombre. A mi función f va a ser igual a 1 sobre x. Ok, fíjense, esto de aquí es lo mismo que decir que la función f es igual a x a la menos 1, ¿no? Porque cuando es una x dividiendo puede pasar con un exponente negativo. Entonces, x a la menos 1.
Y ahora fíjense, ¿qué pasa si yo hago f compuesta de g? ¿No? Entonces, le voy a meter esta función g, ¿no? Entonces, fíjense, mi f de x era x a la menos 1. Entonces me va a quedar g de x a la menos 1. Pero, ojo, ¿ya vieron? Esto de aquí es exactamente lo mismo que esta de acá. G a la menos 1, pues es 1 sobre g, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, ahora vamos a sacar la derivada, ¿sale? Tenemos una función compuesta, pues hay que sacar la derivada. Entonces, fíjense, voy a sacar la derivada de una función compuesta. ¿Eso qué me dice? Que es la derivada, ¿no? De la primera. Adentro voy a dejar g por la derivada de g, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar aquí. Lo que pasa aquí es que la derivada de f, ¿no? Es simplemente bajar el menos 1, ¿no? Entonces, bajo el menos 1. Adentro se me va a quedar un g y aquí va a ser a la menos 2. Pero acuérdense que se le resta 1 al exponente. Y como el exponente era menos 1, pues es menos 2, ¿no? Entonces ahora tenemos menos 1 por g, que este menos 1 ya nada más lo voy a dejar como un menos, ¿no? Menos g a la menos 2 por la derivada de lo que estaba dentro. La derivada de g, pues es pues la derivada de g, ¿no? Así de fácil, así de fácil. Y ahora si esto yo lo reescribo de otra manera es menos 1 sobre g al cuadrado, ¿no? Simplemente es bajar este exponente negativo por la derivada de g. Y si esto yo lo reescribo de otra manera, ya me sale la que queríamos. Menos la derivada de g entre g al cuadrado. ¿Ya vieron? Y ahorita me estoy dando cuenta que este paso no hacía mucha falta decirlo, el de la x. Entonces, ninguna duda. Si se dan cuenta, este está... Bueno, yo siento que este está mucho más fácil, pero sí ocupa que te saques esta función como de la manga. O sea, bueno, tiene mucho sentido usarla. Es para forzar que sea una función compuesta. Entonces, no sé, Adri, ¿alguna duda de esta? ¿Cómo estuvo esta? No, todo bien. Y creo que me gustó más. A mí me gusta más esta, pero la otra se me hace que, o sea, las dos se me hacen fáciles, pero siento que igual y esta pues tiene tal vez el truquillo, ¿no? De que pues es sacar una función compuesta, pero a mí me gusta más esta en lo personal. ¿A ti, Dieguito? ¿A ti qué te parece esta? A mí también me gusta más esta. ¿Va a ti, Pablo? No, a mí me gustó más la anterior. Va, pues sí se vale, ¿no? Y acuérdense, esto nada más son dos métodos distintos de sacar esto, ¿no? La derivada de 1 sobre g. Y eso ya lo ocupamos en la otra que vimos, ¿no? Para sacar la regla de la división. ¿Sale? Estos son como los dos que puedes usar para sacar esa partecita que es la que causa el inconveniente, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer el recopilatorio, ¿sale? Entonces vamos a hacer el recopilatorio, ¿no? Tenemos ya nada más para acabar, entonces la de las potencias, ¿no? O de los exponentes, la regla es que x a la n pasa como n por x a la n menos 1. Y esto se cumple para n siendo un número positivo, un número negativo, un número fraccionario, ¿sale? Nosotros no vimos por qué rayos se cumple para fraccionarios, pero si se dan cuenta, el de por qué se cumple para negativos es por la regla de la división, ¿sale? Y para fraccionarios ese es otro rollo, que ese no se los voy a explicar, simplemente créanme, ¿sale? Funciona para cualquier n. Ahora, la de la suma, ¿sale? Entonces, si yo quería la derivada de f más g, ¿sale? Esto es igual a la derivada de f más la derivada de g. La de la multiplicación, la de la resta es lo mismo, nada más hay un menos ahí. La de la multiplicación es, si yo quiero sacar la derivada de f por g, ¿no? Esto es igual a la derivada de f por g más la derivada de g por f. La de la dip, de la división, ¿sale? Si yo quiero sacar la de f entre g, ojo, aquí g no puede ser 0, porque si no tendríamos un problema ahí, ¿sale? Entonces, es la regla de división vale para todos, siempre y cuando la función g no sea 0, o sea, no sea la constante 0 o no se haga 0, ¿sale? Entonces, esta me va a dar la normal, ¿sale? Por la derivada de f menos la derivada de g por f normal entre g al cuadrado. Entonces, una manera de recordarla, porque luego dicen, no, pues la suma está muy fácil, ¿no? Esta, pues también. Esta de aquí, puedo acordarme, ¿no? La multiplicación tampoco se ve tan complicada. Híjole, la división sí parece una cosota ahí, ¿no? Fea. El truco para acordarte de esta, una es o usarla muchas veces hasta que te acuerdes, ¿no? Sin tener que verla.
O la otra es, acuérdense, el denominador es el g al cuadrado. Y el primero de arriba es g normal. Y listo, ya nada más acuérdense que es igualito a la de la multiplicación, pero con un menos. No sé si esto que les dije sí ayude o si es como, Manuel, me acabas de decir como lo mismo, como de apréndetela y ya, ¿no? Pero bueno, hay trucos, si no busquen en línea, luego hay trucos. Yo no me la aprendí en verdad así, pero pues pueden buscar. Y sí, también la de la derivada de 1 sobre x, vimos que era menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Y ya también vimos que la derivada, ¿no? De 1 sobre g, de 1 sobre una función, es menos la derivada de g sobre g al cuadrado. Si se dan cuenta, es igualita a esta. De esta puede salir esta. Porque fíjense, si nosotros aplicamos aquí la misma lógica, aquí arriba debería de estar menos la derivada de x, ¿no? Y aquí el x al cuadrado, ¿sí o no? Pero la derivada de x es 1. Entonces, pues ya salió menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya vieron? Estas son la misma, solo que de esta no se ve como muy fácil que sea esta. Pero de esta sí se ve inmediatamente que esta es cierta. ¿Sale? Y... sí, claro, la regla de la cadena. Entonces, la de la cadena. Esa es que la derivada de composición de funciones es igual a la derivada de f con g adentro, ¿sale? Por la derivada de g. Y creo que estas son todas. No es cierto. Bueno, ya lo voy a borrar. Entonces, de esto ninguna duda, no tienen dudas de ninguna de estas. Dieguito, ¿tienes dudas de alguna de estas? Estas son las que ya hemos visto en todas las clases. No, sin dudas. Va, Adri, ¿dudas? No, todo bien, gracias. Va, Pablo, ¿sin dudas? Todo cool, Manuel, gracias. Va, y ya nada más para acabar, vamos a ver. Bueno, vimos también la del seno, ¿no? La derivada del seno es igual al coseno, ¿no? Y la derivada del coseno es igual a menos seno, ¿sale? Dato curioso, fíjense qué pasa. Bueno, si quieren, inténtenlo en sus casas. Pero, ¿qué pasa si ustedes derivan varias veces estas? Si se dan cuenta, se van a ciclar. De seno va a pasar a coseno. De coseno va a pasar a menos seno. De menos seno va a pasar a menos coseno. Y de menos coseno va a pasar a seno. ¿Ya vieron? En 4 movimientos, si ustedes derivan 4 veces, van a regresar al inicio. Dato curioso, esto lo veremos otra clase con más calma, pero nada más era para adelantárselos. Y fíjense, estos son dos clásicos, ¿no? Seno y coseno. Pero ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la de la tangente, no? Tangente de x. Entonces, fíjense, vamos a sacar esta. Entonces, si yo quiero sacar, ¿no? La de la tangente de x, ¿sale? La derivada. La tangente es igual al seno sobre el coseno. Uy, ¿ya vieron a dónde vamos? Tenemos una división de funciones. Entonces, vamos a aplicar la regla, ¿no? Entonces, esto me quedaría... Abajo me quedaría coseno de x al cuadrado, ¿no? Porque es el cuadrado de la función de abajo. Arriba me quedaría el coseno de x por la derivada de seno, entonces aquí voy a poner la derivada del seno, menos la derivada del coseno por el seno, ¿sale? Y lo voy a seguir escribiendo de este lado, ¿sale? Ahora, si yo eso lo voy a hacer, entonces me quedaría coseno, ¿sale? Por la derivada del seno, pues es coseno, ¿no? Menos la derivada del coseno, pues es menos seno. Entonces el menos y el menos aquí se anulan. Seno por seno, y abajo me queda el coseno al cuadrado, ¿no? Las x me las estoy saltando, nada más para escribir menos. Entonces, a ver, hasta aquí, hasta este paso, ¿hay dudas, Diego? No, man. Hasta este paso, Adri, Gracias. ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Pablo, ¿hay dudas hasta este paso? No, Manuel. Sale, entonces fíjense, coseno por coseno, pues coseno al cuadrado, ¿no? Seno por seno, seno al cuadrado. Y abajo me quedó coseno al cuadrado. Fíjense, aquí viene el paso clave. A ver si alguien se acuerda. A ver, Dieguito, ¿cuánto es coseno al cuadrado más seno al cuadrado? 1. 1, ok. Adri, ¿tú qué dices? ¿Más, menos, 1 también? ¿De qué? Perdón, es que se me fue el internet. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Creo que sí es 1. Ok, 1, ok. Ahora, Pablo, efectivamente es 1. Pablo, explícanos por qué rayos es 1.
Sí, Manuel, es que me estaba lavando los dientes, entonces, ay, Muy buena. Bueno, Dieguito, ¿te acuerdas? ¿Por qué es 1? Mm, supongo que tiene que ver por el triángulo, ¿no? Sí, muy bien, Por el muy bien. triángulo y Vas muy por bien, el ajá. teorema de Pitágoras. Muy bien. Ok, va. Dieguito casi ya la respondió, entonces ya, listo. Entonces, imagínense que tenemos el círculo unitario. En el círculo unitario, la altura era seno, ¿no? Y la base era coseno. Y el radio, pues era 1, es el círculo unitario. Fíjense de Pitágoras, ¿qué nos dice? La suma de los cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Entonces, aquí ya en esta operación que tenemos, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, 1 sobre coseno al cuadrado. Y esta es la respuesta, ¿sale? Entonces la derivada de la tangente es 1 sobre coseno de x al cuadrado, ¿sale? Y ya esa es la respuesta. Entonces, ¿alguna duda de esto, Dieguito? Sí, tengo una duda. Es que luego en las tablas de derivación aparece así o también aparece como 1 más tangente al cuadrado de x. O bueno, sí. No, mira, otra manera de la que esta podría salir es acuérdense, 1 sobre coseno, porque acuérdense, esto de aquí es 1 sobre coseno por 1 sobre coseno, ¿sí o no? Porque coseno por coseno es el coseno al cuadrado. Y 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? Es igual a la inversa de la función del coseno. Acuérdate que tenemos seno, coseno, tangente, y tenemos secante, ¿no? Cosecante y cotangente. Entonces, la inversa del coseno es la secante. Entonces, esto te puede salir como secante por secante, lo cual sería igual a secante al cuadrado. ¿Ya viste? Va, gracias. Esta sería otra manera de escribirlo. La que ustedes prefieran acordarse. Son exactamente idénticas, si se dan cuenta. Y si se acuerdan de esta, obviamente puedes sacarte de esta. Y si te acuerdas de esta, pues puedes regresarte a este paso. Se ocupa una u otra, pues dependiendo obviamente del problema, ¿no? Dependiendo de qué tengas que simplificar. Yo en lo personal no me acuerdo y la saco siempre a mano. Pero yo me aprendería esta, ¿no? Si me fuera a aprender una, creo que me gustaría más aprenderme esta, porque los cosenos sirven más que las secantes. O sea, los cosenos pues, ya es como lo más mínimo que lo puedes llevar. Y justo lo que me preguntabas, la otra vez, Dieguito, en la tabla, ¿por qué salen estas cosas? Bueno, pues ya viste, si ocupas las reglas, te van a salir, ¿sale? Ya vimos todas las reglas, no hay otras. Entonces, si ocupas estas reglas, ya en cualquier función ya puedes derivar. Con estas, ya podrías derivar casi todo. Solo nos falta ver la derivación de los exponenciales, ¿sale? Ya lo único que nos falta, que eso lo veremos en la próxima clase, es la derivada de, por ejemplo, 2 a la x. ¿Cuánto es la derivada de esto, no? O sea, que el exponente de aquí es la variable, ¿no? El exponente es x. Esta es la que nos falta ver. La vemos en la otra clase. Esta tiene una súper lógica bien chida. Pues, en verdad esta fue la que más me gustó. De por qué rayos es la respuesta, ¿va? Pero en verdad estas son las buenas, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, Dieguito? No, Manuel, sin dudas. ¿Alguna duda, Adri? Gracias. De nada. No, todo bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, Pablo? no, Manuel, gracias. Ya investigué lo de los cosenos y así. Van, sí, si ven las tablas que marcan de derivación, pues justamente es lo que les enseñé en la clase. Y ya vimos cómo se sacan intuitivamente. Entonces, si ya no se acuerdan, de repente piensen, ¿con qué figura geométrica puedo dibujar esto? Y ya lo dibujan. Obviamente en el examen, pues tiene tiempo, ¿verdad? Y pues tal vez no se los recomiendo. Mejor para ese día sí, ya sépanselos, ¿no? Pero si tienen así como tiempo limitado una tarea y dicen, no, ya no me acuerdo de por qué rayos es esto, piensen qué figura representa y sáquenle las áreas, cómo cambió el área, o en el caso de la cadena, los filtros, ¿no? O cosas así. En el caso del seno y coseno, el triangulito unitario, ¿no? Y ver cómo cambia. Y salen solas. O sea, no necesitan como mucha álgebra ni nada. Entonces, pero pues ya es cosa de cada quien. Y ya, si quieres, Pablo, ya frénala. Ya aquí ya se acabó la clase. Y ya para la siguiente vemos lo de la derivada del exponencial y hacemos algunos ejercicios, nada más como para